Queridos dirigentes de Unidad Scout, estamos ahora en el módulo de la patrulla Scout, sus características y cómo se estructura la patrulla Scout. Hemos estado hablando en las sesiones anteriores de la importancia de la unidad para motivar esta relación en las patrullas, de la importancia de integrar este grupo de amigos que se traduce en una patrulla. Hablemos entonces de las características específicas de la patrulla y de su estructura. La palabra patrulla se asocia más con un término militar y se oficializó en 1907, después de que Baden-Powell llevó a los 4 grupos de amigos, de jóvenes, a la isla de Bronce. Después de muchos ensayos, prueba y error, el fundador descubrió que el ser humano, que por naturaleza le gusta relacionarse con otras personas, tiende a asociarse con otros de su igual, que son sus iguales, sus pares, simplemente por amistad. Y decidió el fundador aprovechar esta característica para formar patrullas, que serán hasta nuestros tiempos la base del SISTEPA o sistema de patrullas. Cuando a las patrullas se les asigna un rol determinado o una misión que cumplir, se convierten en grupos formales, porque actúan bajo la instrucción de una institución superior y trabajan juntos para lograr sus metas. Cuando a las patrullas se les asigna un rol dentro de la unidad, empiezan a ser un elemento educativo, ya que están respondiendo a esta institución que es la unidad de Scout, para lograr juntos sus metas de crecimiento. De aquí surge, con el apoyo de Roland Phillips, lo que ahora conocemos como el sistema de patrullas. Hablemos más entonces sobre el sistema de patrullas. Al notar que los jóvenes se organizan en grupos pequeños, se decidió aprovechar esta situación para convertir a esos grupos pequeños en grupos de aprendizaje y de crecimiento personal, por medio de los cuales se transfiere a los jóvenes la responsabilidad de tomar sus propias decisiones, ganar autonomía en un entorno seguro. De esta manera, el sistema de patrullas o SISTEPA se convierte en la pieza clave del método SCAP. Pues cuando lo ponemos en práctica, cualquier actividad tiene éxito garantizado. Así pues, el SISTEPA es una forma de organizarse y aprender en base al método Scout, por el cual jóvenes, amigos que se integran en forma libre y con ánimo permanente para crear un grupo pequeño con identidad propia, con el propósito de disfrutar su amistad, apoyarse mutuamente en su desarrollo personal, comprometerse para proyectos comunes y para relacionarse con otros grupos pequeños similares a ellos. Desde el punto de vista de los jóvenes, dijo Baden-Powell, el movimiento Scout los reúne en pandillas de amigos, tal como se organizan naturalmente, ya sea para jugar, hacer travesuras o para flojear. Al ser a la vez un grupo informal y formal, la patrulla adquiere cierta complejidad. Es informal porque resulta de ese deseo natural de los jóvenes de reunirse, de estar juntos, de compartir. Y es formal porque el método Scout, espera que este grupo contribuya a la formación, al aprendizaje y al crecimiento de sus miembros. Esta doble faceta de las patrullas le da una amplia perspectiva, enormes posibilidades, ya que la pone en un punto de encuentro e integración de todas las aspiraciones y necesidades de los jóvenes que son miembros de la patrulla y de los fines educativos del movimiento Scout. Se juntan en la patrulla los intereses del movimiento, pero también los intereses de los jóvenes que forman parte. Para no desaprovechar esta posición es clave entender que la patrulla va a cumplir su objetivo en la medida en que se respete su carácter de grupo informal. Y eso es justamente la tarea de nosotros los dirigentes, ya que aun cuando los grupos informales no tienen roles específicos, tareas definidas, una estructura, una identidad clara, sí
contribuyen a garantizar nuestras necesidades psicológicas más básicas, a tal punto que se convierten en parte integrante de los diferentes contextos en que desarrollamos nuestra vida de adultos. Muchos dirigentes de la unidad y personas ajenas no se dan cuenta a primera vista del provecho que se puede sacar aplicando el sistema de patrullas. Este consiste en formar a los scouts en pequeños grupos permanentes, bajo el liderazgo, bajo el mando, bajo la autoridad, la coordinación, la guía de uno de ellos, que se convierte en el guía de patrulla. El principal objeto del sistema de patrulla es dar una responsabilidad real al mayor número posible de integrantes de la unidad. Conducen a cada muchacho, a cada scout, a la consideración de que tienen responsabilidad individual en el bienestar de su patrulla y lleva a todas las patrullas a darse cuenta de que tienen una responsabilidad definida con relación al bienestar general de la unidad, de la tropa. Por medio del sistema de patrullas, los scouts aprenden a tomar parte considerable en la dirección de la unidad. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de estructura de la unidad, hablamos del rol importante que tiene la asamblea, el consejo de unidad. ¿Y de dónde entonces surge la posibilidad que nuestros scouts participen en la asamblea y en el consejo de unidad? Del sistema de patrullas, por medio de la distribución de roles a sus miembros, a sus integrantes. La eficacia del sistema de patrullas quedó ampliamente demostrada cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Los hombres fueron llamados a prestarse al ejército para defender a su país. La Primera Guerra Mundial dio a los guías de patrulla del ejército una oportunidad que muchos supieron aprovechar. Los jefes de las tropas militares tuvieron que abandonar sus tropas para ir a servir a la patria, y en muchas localidades se convirtieron los guías en la corte de honor para dirigir la tropa en ausencia del jefe. En la mayoría de los casos, los guías de patrulla llevaron perfectamente la dirección de esos muchachos. ¿De qué estamos hablando? Cuando surge la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, ya existían los scouts. Tenían algunos años de estar en funcionamiento. Los dirigentes, los adultos responsables de las unidades scout, de las tropas scout, tuvieron que irse a la guerra a servir a su país. Y fueron los guías de patrulla los que asumieron ese rol, que habían estado poniendo en práctica, dijéramos, como líderes de sus pequeños grupos, de sus patrullas. Pero de manera conjunta, ellos llevaron adelante el trabajo de su unidad, de su tropa, y en la mayoría de los casos fue algo muy exitoso e incluso prestaron servicios al público en general. Para lograr los mejores resultados, es indispensable dar al guía de patrulla plena responsabilidad. Si esta responsabilidad se restringe, es decir, es el guía, pero nosotros como dirigentes seguimos decidiendo sobre lo que pasa con relación a su patrulla, los resultados van a dejar también que desear. Más, si el jefe de unidad sabe servirse, coordinar, asignar roles a los guías de patrulla, podrán evitarse inconvenientes y pérdidas de tiempo. El fin principal del sistema no es evitarle molestias al jefe de la tropa, al responsable de la unidad, sino dar responsabilidad a los jóvenes. Esta es la mejor manera de formar su carácter. Sucede generalmente que nuestros jóvenes tienen sucede generalmente que el joven que tiene más disposición es aquel que es reconocido como líder, al menos tácitamente por sus compañeros. Aplicando el sistema, no cabe duda de que se obtendrán los mejores resultados. Esto se reportó en la Gaceta de la Oficina Nacional de Scout en mayo de 1914. Ya vimos entonces y ya nos damos cuenta de la importancia del sistema de patrullas y de asignar roles. Hablemos entonces cómo se estructura la patrulla. La patrulla tiene una única estructura formal que es el consejo de patrulla. En el consejo de patrulla participan todos los miembros de la patrulla bajo la dirección, la guía, el liderazgo del guía de patrulla. Sus reuniones pueden realizarse cada vez que ellos quieran hacerlo, sin caer en el exceso, por supuesto.
Los acuerdos tomados pueden ser registrados en el libro de oro o libro de patrulla. Las reuniones del Consejo de Patrulla deben de ser de carácter operativo y esperaríamos que traten temas como aprobación de las actividades de la patrulla para un ciclo de programa y de las actividades que van a proponer para ser realizadas por la unidad, evaluar las actividades de la patrulla y las actividades de la unidad, contribuir con sus comentarios a la autoevaluación de cada joven. El Consejo de Patrulla elige al guía y al subguía de patrulla, determina y asigna los cargos en la patrulla y hace la evaluación del desempeño de esos cargos, del desempeño del guía y del subguía, y administra los recursos de la patrulla. Cada patrulla debe estar integrada lo ideal es de 6 a 8, pueden ser incluso 5, de 5 a 8 muchachos. Los jóvenes dentro de las patrullas asumen cargos o roles que los posicionan generalmente en orden jerárquico formal, pero más bien es en orden de cómo se forma la patrulla, quién va primero, quién va de segundo, etcétera, ¿no? El guía es quien ejerce el liderazgo principal, coordina la patrulla y la representa en el consejo de unidad. El subguía reemplaza al guía cuando es necesario, hace equipo con el guía y también representa a la patrulla en el consejo de unidad. El secretario o secretaria es encargado de mantener el libro de patrulla, tomar nota de los acuerdos y recordar a todos los miembros sus compromisos y las fechas, si hay que hacer algo con determinada fecha. El tesorero es quien administra los recursos financieros de la patrulla. El encargado de equipo o intendente es la persona que cuida los materiales de la patrulla y distribuye entre todas las tareas que exigen su cuidado, su resguardo, su limpieza, etc. Cocinero es quien se preocupa que la patrulla cocine cada vez mejor comidas variadas. Generalmente se piensa que el cocinero es un cargo solo para campamento, pero no, porque si el cocinero va a velar y preocuparse porque cada vez toda su patrulla cocine mejor y tenga un menú diverso, debería entonces el cocinero de proponer que se estén desarrollando actividades de cocina en tiempo que no es campamento. Enfermero es la persona que mantiene el botiquín de patrulla y se preocupa porque todos en su patrulla conozcan las principales normas de seguridad y de primeros auxilios. El responsable de juegos, que conoce muchos juegos y siempre tiene un juego oportuno que proponer. El responsable de expresión o histrión se encarga de los cantos y de que se preparen buenas representaciones artísticas. Y pueden surgir otros cargos de manera espontánea según las necesidades que tenga cada patrulla. Recordemos siempre que la selección de los cargos o las posiciones dentro de una patrulla deben ser por libre elección de los muchachos. No es para nada aconsejable que sea el jefe de unidad, el responsable de la unidad o el conjunto de dirigentes quien nombre a los guías y subguías. Recordemos que el papel de los dirigentes debe ser un rol motivador, estimulante, que no interfiere. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos orientar, guiar a nuestros scouts, a nuestras patrullas sobre las funciones de cada cargo y qué se necesita para poder cumplir adecuadamente con esas funciones para que esto les oriente en la toma de decisión de elegir a su guía y su guía. Por otra parte, los jóvenes pueden y deben rotar en los diferentes cargos cada cierto tiempo, sin perjuicio de que si el Consejo de Patrulla lo estima, pueden ser reelectos en el cargo. Si el Consejo de Patrulla quiere que el guía sea la misma persona durante todo el tiempo que esté en la unidad, puede ser, pero si el Consejo de Patrulla quiere que haya un cambio, también se recomienda que haya el cambio. En cuanto a las normas de la patrulla, están dadas por el comportamiento de los miembros de la patrulla. Es más importante para los miembros de la patrulla que las normas que podamos imponer nosotros como adultos. Es importante entonces que la patrulla defina sus propias normas. Llegar temprano, llevar el uniforme completo, pagar cuotas o no, aportar diferentes ideas, materiales, etcétera, ¿no? Las normas que quieran poner. Comunicarse una vez a la semana, usar el WhatsApp o cuál es el medio de comunicación, etcétera. Básicamente las normas cambian a medida que la patrulla evoluciona y la edad de sus integrantes también. No va a ser lo mismo
las normas, la relación, el funcionamiento, los cargos, los roles de una patrulla con todos sus miembros en la adolescencia temprana, que si tenemos a la mayoría de sus miembros en la adolescencia media, o si tenemos una combinación de diferentes edades. Su comportamiento como patrulla se marca en cosas tan básicas como el mantenimiento que dan a sus equipos, el tiempo que dedican a su patrulla, si son puntuales o no en las reuniones, en el estilo de su libro de patrulla, es decir, en el cómo hacen las cosas ahí en la patrulla. Es importante conocer que dentro de las patrullas ocurren tres procesos en cuanto a la norma y el comportamiento. Hay primero una identificación. Es necesario que se identifiquen como miembros de la patrulla, que se identifiquen entre ellos. Luego viene la etapa de contagio, ¿no? Donde esa identificación se comparte con otros, se transmite a otros. Ven, qué bueno que seamos tigres, que seamos águilas, estamos orgullosos de ser parte de esta patrulla y contagiamos a otros de ese entusiasmo. Y luego la inspiración. Estos miembros de patrulla empiezan a inspirar a otros en querer esforzarse, en motivarse, en crecer, en aprender. Además, hay que entender que en la patrulla, tanto como en los grupos de amigos y en los grupos delictivos, las relaciones interpersonales están basadas sobre todo en tres conceptos básicos que son la confianza, la lealtad y el compromiso entre sus miembros. Estos conceptos coinciden con la ley Scout y esto hace más fácil que los muchachos adopten como suya la ley Scout. Como cualquier grupo informal formal, la patrulla tiene sus propios elementos principales para marcar su identidad. Así como la unidad tiene sus elementos que marcan su identidad, la patrulla también. ¿Cuáles son? El nombre de patrulla, su rincón de patrulla o lugar de reuniones, su libro de oro, y pueden surgir otros como el grito de patrulla, el banderín de patrulla, su lema, pueden tener un código secreto, un lenguaje secreto, etc. Sus cintas de patrulla. Se considera que en el momento que un nuevo scout se considera que en el momento que un scout asume su compromiso ante la ley scout, la patrulla pasa a ser para ellos no solo un grupo de amigos, sino también una comunidad de aprendizaje que apoya en el crecimiento personal y le invita a comprometerse en un proyecto común. Es un aprendizaje esencialmente activo, en parte consciente y en parte inconsciente, que se produce en tres planos: a través de la vida en común, eso es desarrollando actividades de manera conjunta, por medio de la planificación, ejecución y evaluación de las actividades y por medio de las experiencias que producen las actividades realizadas. Finalmente, a través de estas actividades, los scouts desarrollan su capacidad de abstraer, de ser concretos, de pensar, de desarrollar esquemas de acción. Lo más interesante de todo es que si el dirigente impulsa el círculo de aprendizaje de manera continua, esta forma de actuar se convierte en un modo de vida usual que desarrollan casi sin darse cuenta. Entonces, la patrulla se aprende en equipo a través de la secuencia de actividades que se repiten constantemente. En conclusión de lo que estamos hablando, ¿cuál es el rol más retador del dirigente? Promover la vida de patrulla. Si logramos realmente de manera activa esta vivencia de patrulla, la comunidad de aprendizaje va a ir avanzando de manera natural. No va a requerir de un enorme esfuerzo de nuestra parte como adultos en el crecimiento, en el desarrollo y aprendizaje de sus miembros, pero sí requiere de toda nuestra dedicación motivar que se viva de manera activa el sistema de patrullas. Cuando finalmente los jóvenes hacen conciencia del ciclo basado en el sistema centrado en procesos, no solo aprenden, sino que aprenden a aprender, lo que hoy en día se conoce como metaaprendizaje, que en palabras de Vipira, autoeducación. Para que estos procesos ocurran, debemos necesariamente generar un campo de aprendizaje. Esto es una estructura inmaterial pero real a la vez, que influye en la conducta de todos los integrantes de la patrulla facilitando su aprendizaje. Algunos de los factores
que generan este cambio de aprendizaje y que nos van a colaborar, facilitar este proceso son el interés manifiesto por el crecimiento personal de cada joven, un ambiente exento de crítica destructiva, incentivos a la participación, la creatividad y la innovación, información fluida, sensación de desafío, reconocimiento oportuno de los logros, tolerancia a la espontaneidad, aquello de astucia, scout. Podemos tratar de pensar todo lo que se les ocurra, pero siempre tendremos esta espontaneidad, algo que jamás se nos pasó por la mente como adultos, se les ocurre a nuestros jóvenes. Propensión a escuchar, ambiente de experimentación, estimulación de las opiniones divergentes, interacción continua, disposición de los líderes a aprender, paciencia con los ritmos individuales de aprendizaje. Un guía de patrulla experimentado ha desarrollado paciencia. ¿Para qué? Para entender que cada uno de los miembros de su patrulla tienen diferentes ritmos. Unos van más rápido, otros van más lentos. Algunos a la primera agarran las cosas, otros hay que explicárselas con calma. Unos se distraen más fácil y otros están ahí enfocados poniendo atención. Una de las tareas principales de los líderes, especialmente los responsables de unidad, los guías y sus guías de patrullas, es la creación y mantención de campos de aprendizaje. Su existencia estimula a la patrulla como comunidad que aprende. Su ausencia deteriora el sistema de patrullas o lo convierte en una mera división administrativa de la unidad. Si yo no puedo transmitir indicaciones a los guías y los guías no pueden transmitir indicaciones a los miembros de su patrulla, estamos debilitando el sistema de patrullas. Y esa separación en patrullas solo es una mera división administrativa. Afirmamos que el aprendizaje necesita proyectarse para ser efectivo. El primer ámbito de proyección en una patrulla es su comunidad cercana, eso es el grupo Scout. Ya sea el resto de los miembros de la unidad, el resto de las ramas, los padres de familia, el comité, etc. Su apertura a esos ambientes implica aprendizaje, ya que su interacción con ellos hace las veces de espejo, que les devela el avance de su crecimiento. Finalmente, mencionar que la patrulla como un grupo de jóvenes puede ser mixta o no, dependiendo de lo que prefieran sus integrantes. Recordemos que cada grupo tiene sus propias convicciones al respecto. No está mal que hayan patrullas solo de niñas, solo de niños, ni tampoco que hayan patrullas mixtas. Repito, esto dependerá de las propias convicciones de cada grupo. Si queremos ampliar más sobre cómo fomentar que la patrulla sea una comunidad de aprendizaje, tenemos mucha más información en la guía para el dirigente de unidades SCAP, que ya dijimos, está disponible en físico, en ocasiones para comprarse enlaces y si no se puede descargar de la página web. Espero que con haber repasado estos conceptos del sistema de patrullas, del sistema, recordar de dónde surge, cómo surge, cuáles son los aspectos principales del rol del sistema de patrullas, de la distribución de cargos, del papel que juegan los adultos con relación al sistema de patrullas. Espero que eso contribuya a que tengamos estas unidades Scouts formando más jóvenes, contagiando el entusiasmo y atrayendo a más jóvenes al movimiento. Suerte con su prueba, siempre listos.